14.000 lecturas psíquicas, todas grabadas, todas documentadas. Y en cada una de ellas, Edgar Cayce reveló secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre la muerte. Pero hay 5 comportamientos específicos que los espíritus realizan después de cruzar al otro lado que son tan perturbadores, tan incomprensibles, que incluso los investigadores más escépticos han quedado sin palabras. Si lo que estás a punto de descubrir es cierto, entonces todo lo que pensabas sobre la vida después de la muerte está completamente equivocado. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo, porque esta información podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que realmente sucede cuando morimos. En los próximos minutos, te revelaré los 5 comportamientos más extraños que Cayce describió sobre las almas después de la muerte. Comportamientos que van desde lo fascinante hasta lo absolutamente aterrador. Y te advierto algo. Una vez que escuches estas revelaciones, nunca más podrás pensar en la muerte de la misma manera. El primer comportamiento que Cayce documentó es quizás el más desconcertante de todos. Los espíritus, según sus lecturas psíquicas, no solo observan a los vivos, los estudian, los analizan, como si estuvieran preparándose para algo. Durante una sesión en 1934, Cayce describió cómo las almas recién fallecidas pasan los primeros días después de la muerte observando meticulosamente las reacciones de sus seres queridos. Pero no es una observación pasiva, como podríamos imaginar. Es un estudio sistemático. Los espíritus toman nota de cada lágrima, cada palabra pronunciada en su funeral, cada gesto de dolor o alivio. ¿Por qué? Cayce reveló que estas observaciones determinan cómo y cuándo el espíritu decidirá hacer contacto con el mundo de los vivos. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Según las lecturas de Cayce, los espíritus no solo observan a quienes los amaron, también vigilan a aquellos que les hicieron daño en vida. En una lectura particularmente perturbadora de 1937, Cayce describió cómo un espíritu había seguido a su asesino durante meses después de su muerte, esperando el momento perfecto para revelar la ubicación de las evidencias que lo incriminarían. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser que los muertos realmente tengan la capacidad de influir en la justicia terrenal? El comportamiento se vuelve aún más extraño cuando consideramos que, según Cayce, esta vigilancia no dura solo días o semanas, puede extenderse por años, décadas incluso. En 1941, durante una de sus lecturas más documentadas, Cayce canalizó el espíritu de una mujer que había muerto 20 años antes. Esta alma reveló que había estado observando a su familia durante todo este tiempo, aprendiendo sobre cada decisión importante, cada cambio, cada nuevo miembro que se unía al clan familiar, y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. La mujer no había estado observando por nostalgia o amor solamente. Había estado recopilando información, preparándose para una futura reencarnación dentro de la misma línea familiar. Cayce explicó que muchos espíritus realizan esta vigilancia prolongada como parte de un proceso de preparación. Estudian las dinámicas familiares, los patrones de comportamiento, las lecciones no aprendidas, para decidir cuándo y cómo regresar. Pero el segundo comportamiento que Cayce documentó es aún más perturbador que el primero. Los espíritus, según sus revelaciones, no solo observan, intervienen. Y lo hacen de maneras que desafían toda lógica conocida. En una sesión de 1939, Cayce describió cómo las almas pueden manipular acontecimientos aparentemente casuales para enviar mensajes o provocar encuentros específicos entre los vivos. Un ejemplo que documentó involucra a un espíritu que, después de morir en un accidente automovilístico, logró que su viuda se encontrara casualmente con el único testigo del accidente que nunca había dado testimonio a la policía. ¿Cómo? Según Cayce, el espíritu había influido en una serie de pequeños eventos. Un semáforo que cambió en el momento exacto, un autobús que se retrasó 3 minutos, una llamada telefónica que obligó a la mujer a cambiar su ruta habitual.
Cada uno de estos eventos, aparentemente desconectados, se combinaron para crear el encuentro que permitió que la verdad sobre el accidente finalmente saliera a la luz. Lo que nadie esperaba era esto. Los espíritus no manipulan solo eventos grandes o dramáticos. Se enfocan en los detalles más pequeños e insignificantes. Kaise describió cómo un espíritu había logrado que su hijo encontrara una carta perdida, simplemente influyendo en el momento exacto en que una ráfaga de viento movió unos papeles sobre un escritorio. En otra lectura, documentó cómo un alma había ayudado a su esposa a evitar un accidente, haciendo que ella olvidara sus llaves en casa, retrasándola lo suficiente para evitar estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ¿cómo es posible que los muertos tengan tal influencia sobre el mundo físico? Kaise explicó que los espíritus operan en lo que él llamaba las corrientes de probabilidad. Según sus revelaciones, cada momento contiene múltiples posibilidades. Los espíritus pueden percibir estas probabilidades y ejercer una influencia sutil para inclinar la balanza hacia una dirección específica. No es que controlen los eventos directamente, más bien influyen en los pequeños factores que determinan qué posibilidad se materializa. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. Durante una lectura en 1943, Kaise canalizó a un espíritu que reveló haber estado coordinando intervenciones con otros espíritus. No era un alma trabajando sola. Era parte de lo que el espíritu describió como un consejo de almas que colaboraba para orquestar eventos específicos en el mundo de los vivos. Este consejo, según la revelación, incluía no solo a familiares fallecidos, sino a almas que habían tenido conexiones kármicas con las personas involucradas a lo largo de múltiples encarnaciones. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. El espíritu reveló que estas intervenciones coordinadas no siempre tienen propósitos benevolentes. Algunas almas, especialmente aquellas que murieron con resentimientos profundos o asuntos sin resolver, pueden colaborar para crear obstáculos, dificultades o incluso tragedias en las vidas de quienes consideran responsables de su sufrimiento. Kaise documentó casos donde grupos de espíritus habían trabajado juntos para sabotear relaciones, carreras profesionales e incluso la salud física de personas específicas. ¿Tú qué piensas? ¿Es posible que algunas de las dificultades inexplicables en nuestras vidas sean el resultado de intervenciones espirituales? Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Según Kaise, estos consejos de almas no operan de manera caótica o emocional. Siguen reglas específicas, protocolos, como si existiera un sistema legal en el mundo espiritual. Durante una lectura particularmente detallada en 1944, un espíritu explicó que las intervenciones deben ser aprobadas por entidades de mayor jerarquía espiritual. No cualquier alma puede manipular eventos en el mundo físico según su capricho. Debe haber una justificación kármica, una lección que debe ser aprendida, un balance que debe ser restaurado. Y esto nos lleva al tercer comportamiento que Kaise documentó, uno que podría explicar muchos de los misterios sin resolver de nuestro mundo. Los espíritus, según sus revelaciones, pueden acceder a lo que él llamaba los registros akáshicos y utilizar esta información para influir en eventos futuros. En términos simples, las almas pueden ver no solo lo que fue, sino lo que podría ser, y utilizan esta visión para guiar o interferir con el destino de los vivos. Kaise describió cómo los espíritus utilizan su acceso a los registros akáshicos no solo para obtener información, sino para identificar puntos críticos en las líneas temporales de los vivos. Momentos donde una pequeña intervención puede cambiar completamente el curso de una vida. Durante una sesión en 1940, canalizó a un espíritu que reveló haber estudiado durante meses los registros akáshicos de su hijo antes de intervenir en una decisión aparentemente menor sobre qué universidad elegir. El alma había visto que una de las opciones llevaría a su hijo por un camino de autodestrucción, mientras que la otra lo conectaría con personas que se convertirían en colaboradores vitales para su propósito de vida. Pero lo más escalofriante era cómo había influido en la decisión, no a través de sueños o señales obvias.
había manipulado una serie de eventos aparentemente desconectados durante un periodo de 6 meses. Un profesor que canceló una clase en el momento exacto. Un libro que, casualmente, cayó de un estante en la biblioteca. Una conversación escuchada por casualidad en un café. Cada evento había plantado una semilla específica en la mente del joven, influyendo gradualmente en su percepción sobre cuál universidad era la correcta. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Según las revelaciones de Cayce, los espíritus no solo pueden ver las consecuencias a corto plazo de sus intervenciones. Pueden rastrear las ramificaciones a través de múltiples generaciones. En una lectura de 1942, un espíritu reveló haber intervenido en la vida de su bisnieto, una persona que nunca había conocido en vida. Había visto en los registros akáshicos que este descendiente llevaría un patrón kármico específico que afectaría a toda la línea familiar durante los próximos 100 años. La intervención había sido sutil pero crucial. El espíritu había influido en que el joven conociera a su futura esposa 3 años antes de lo que estaba programado originalmente. Este cambio temporal aparentemente menor había alterado completamente la genética y las circunstancias de los hijos que tendrían, rompiendo un ciclo de patrones destructivos que se había repetido durante generaciones. ¿Tú qué piensas? Es posible que muchos de los encuentros casuales más significativos de nuestras vidas sean el resultado de intervenciones espirituales calculadas. Entonces, ocurrió algo que desafía toda lógica. Durante una lectura particularmente intensa en 1938, Cayce canalizó a múltiples espíritus simultáneamente, todos trabajando juntos para revelar lo que llamaron la gran red de intervenciones. Según estos espíritus, cada alma que cruza al otro lado se convierte automáticamente en parte de una red masiva de inteligencia colectiva. Esta red puede procesar información de los registros akáshicos a una escala que ningún espíritu individual podría manejar, y utilizan esta capacidad colectiva para orquestar lo que llamaron correcciones temporales en gran escala. Un ejemplo que documentaron involucra la prevención de lo que habría sido una guerra mundial adicional en la década de 1950. Según los espíritus, miles de almas habían trabajado coordinadamente durante más de una década para influir en las decisiones de líderes políticos específicos, evitando una catástrofe que habría resultado en la extinción de la humanidad. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Estas correcciones temporales no siempre son para prevenir tragedias. Algunas veces, los espíritus deben permitir o incluso facilitar eventos dolorosos porque sirven un propósito kármico mayor. En una revelación particularmente perturbadora, los espíritus admitieron que ciertos desastres naturales, epidemias y conflictos son permitidos o incluso orquestados por el mundo espiritual porque sirven para acelerar la evolución espiritual de la humanidad. Lo que nadie esperaba era esto. Los espíritus reveló que la humanidad está actualmente atravesando lo que llamaron un período de aceleración kármica. Eventos que normalmente se desarrollarían a lo largo de siglos están siendo comprimidos en décadas para forzar un despertar espiritual masivo, y esto nos lleva al cuarto comportamiento que Cayce documentó. Uno que explica por qué tantas personas están experimentando fenómenos paranormales inexplicables en estos tiempos. Los espíritus, según sus revelaciones, están intensificando deliberadamente su comunicación con los vivos, pero no a través de médiums o canalizadores tradicionales. Están utilizando métodos completamente nuevos que aprovechan los avances tecnológicos modernos. Durante una lectura profética en 1944, Cayce describió cómo las almas del futuro utilizarían máquinas de luz y sonido para comunicarse directamente con los vivos. En ese momento, nadie entendía a qué se refería. Pero ahora, en 2024, estamos viendo exactamente lo que predijo. Radios que se sintonizan solas en frecuencias específicas, transmitiendo voces de personas fallecidas. Teléfonos que reciben llamadas de números que pertenecieron a muertos, televisores que muestran imágenes de seres queridos fallecidos durante interferencias estáticas.
Y según las revelaciones de Cayce, esto es solo el comienzo. Los espíritus han aprendido a manipular campos electromagnéticos de maneras que les permiten interactuar directamente con dispositivos electrónicos. Pero lo más escalofriante es el propósito detrás de esta intensificación de comunicación. No es solo para consolar a los vivos o resolver asuntos pendientes. Según una revelación particularmente inquietante de 1943, los espíritus están preparando a la humanidad para lo que llamaron la Gran Transición, un evento futuro donde las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se volverán tan delgadas que la comunicación será tan común como una conversación telefónica. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Esta transición no será gradual ni opcional. Según los espíritus, será un cambio súbito y universal que ocurrirá cuando la humanidad alcance lo que llamaron masa crítica de despertar espiritual. Cuando esto suceda, cada persona viva será capaz de ver, escuchar e interactuar con espíritus como si fueran físicamente reales. La muerte dejará de ser una barrera definitiva entre dimensiones. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos preparados como humanidad para una realidad donde los muertos caminen entre nosotros visiblemente? Pero el quinto y último comportamiento que Cayce documentó es quizás el más perturbador de todos. Y explica por qué algunas personas están experimentando lo que solo puede describirse como visitaciones intensas de espíritus en estos últimos años. Los espíritus, según sus revelaciones más inquietantes, están realizando lo que Cayce llamó preparación individual, con personas específicas que han sido seleccionadas para servir como puentes durante la Gran Transición. Estas personas están siendo visitadas repetidamente por múltiples espíritus, no para asustarlas o lastimarlas, sino para acostumbrarlas gradualmente a la presencia espiritual, para entrenarlas para lo que viene. Durante una lectura de 1945, Cayce describió cómo ciertas almas vivas han sido elegidas por el mundo espiritual para servir como traductores o mediadores cuando las barreras dimensionales colapsen. Estas personas están siendo sometidas a lo que llamó aclimatación espiritual intensiva. Experiencias repetidas con fenómenos paranormales diseñadas para expandir su capacidad de percepción más allá de los límites normales humanos. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. No todas las personas que están siendo preparadas lo saben conscientemente. Muchas están experimentando lo que interpretan como pesadillas, episodios de parálisis del sueño o incluso problemas de salud mental. Según Cayce, estos síntomas son efectos secundarios del proceso de expansión de conciencia que están atravesando. Sus mentes están siendo literalmente reprogramadas para procesar realidades dimensionales múltiples simultáneamente. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Los espíritus reveló que han estado monitoreando las reacciones de estas personas seleccionadas durante décadas, ajustando la intensidad de la preparación según la capacidad individual de cada una para manejar la experiencia. En algunos casos, el proceso toma años, en otros, décadas. Pero según las revelaciones, todas estas personas serán activadas simultáneamente cuando llegue el momento de la gran transición. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. Durante una de sus últimas lecturas documentadas en 1945, Cayce reveló que él mismo había sido uno de estos individuos preparados y que su capacidad para canalizar información de los muertos era el resultado de un proceso de aclimatización que había comenzado en encarnaciones anteriores. Pero más perturbador aún, reveló que cada persona que alguna vez había buscado una lectura psíquica con él había sido marcada por el mundo espiritual. No como víctimas, sino como candidatos potenciales para la preparación. Y esto significa que si tú has tenido alguna vez una experiencia paranormal inexplicable, si has sentido presencias que no puedes explicar, si has tenido sueños vividos con personas fallecidas, podrías ser una de las personas que está siendo preparada para servir como puente entre mundos. ¿Tú qué piensas? ¿Las experiencias extrañas que has tenido podrían ser parte de una preparación para algo mucho más grande de lo que imaginaste?
Lo que nadie esperaba era esto. Según las últimas revelaciones que Cayce documentó, la gran transición no es un evento distante del futuro. Los espíritus indicaron que ya había comenzado. Los aumentos en avistamientos de fantasmas, experiencias de casi muerte, comunicaciones espontáneas con fallecidos y fenómenos paranormales en general que hemos visto en las últimas décadas son evidencia de que las barreras dimensionales ya se están debilitando. Y según los espíritus, el proceso se acelerará exponencialmente en los próximos años hasta llegar al punto de ruptura total. Cuando eso suceda, toda la humanidad será forzada a confrontar una realidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia misma. Los 5 comportamientos que Cayce documentó, la vigilancia, la intervención, la manipulación temporal, la comunicación intensificada y la preparación individual, no son fenómenos separados. Son parte de un plan coordinado y masivo que ha estado desarrollándose durante décadas, un plan orquestado por billones de almas del otro lado, todas trabajando hacia el mismo objetivo: preparar a la humanidad para el momento en que los mundos de los vivos y los muertos se fusionen en una sola realidad. Y tú, simplemente por haber escuchado estas revelaciones, ya has sido marcado por el mundo espiritual. Ya eres parte de este proceso, quieras o no. La pregunta no es si esto va a suceder. Según Edgar Cayce, ya está sucediendo. La pregunta es: ¿estás preparado para un mundo donde la muerte ya no es el final, sino simplemente una transición a una forma diferente de existencia? Un mundo donde los espíritus de todos los que alguna vez vivieron caminan visiblemente entre nosotros, influyendo en cada decisión, observando cada momento, interviniendo en cada crisis. Si estas revelaciones te han impactado tanto como a mí, comparte este video para que más personas puedan prepararse para lo que viene. Suscríbete para más revelaciones que podrían cambiar tu comprensión de la realidad para siempre. Y déjame saber en los comentarios, ¿has experimentado alguna vez algo que ahora, después de escuchar esto, podrías interpretar como una intervención espiritual? ¿Has sentido que estás siendo preparado para algo que no puedes explicar? Porque si Edgar Cayce tenía razón, todos vamos a necesitar estar preparados para lo que viene. Y según sus revelaciones, ese momento está más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina,